Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien, bien, qué bueno. Gracias a Dios que estamos aquí, reunidos para glorificar el nombre de Dios y para ser ministrados a través de su palabra, ¿verdad, hermanos? Bien, reciban un saludo de los pastores. Están de visita en Apatzingán. Fueron a compartir la palabra ya. El miércoles, primero Dios, ya están por aquí con nosotros. Bien. Me dio mucho gusto ver a mi hermano Aarón y a mi hermana Lupita. Gracias a Dios que vinieron, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidos todos los nuevos y bienvenidos todos, hermanos. Bien, vamos a comenzar, hermanos. Quiero compartir con ustedes una enseñanza que tiene como título El modelo de cómo debemos amarnos. El modelo de cómo debemos amarnos. Te voy a pedir que inclines tu cabeza y vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, queremos darte gracias una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad, el privilegio, Señor, de poder estar aquí delante de tu presencia para adorarte, para glorificarte, para expresar, Señor, el agradecimiento, la gratitud que tenemos, Señor, por lo bueno y maravilloso que ha sido para con nosotros, Padre. Señor, en esta hora queremos poner este tiempo delante de ti, pedirte, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Señor, que quites todo lo que estorbe, Señor, para que tu palabra pueda hablar a nuestra vida. Danos sensibilidad, danos sabiduría, Señor, danos el poder para poner en práctica tu palabra, Señor. Delante de ti ponemos este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, les voy a pedir que abran su Biblia, por favor, hermanos, en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 15, y vamos a estar leyendo del versículo 12 al 17. Juan 15, del 12 al 17. Dice así la palabra. Está hablando Jesucristo y está hablando a sus discípulos. Y él dice de la siguiente manera: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En el contexto inmediato, hermanos, de estos versículos, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que para que pudieran disfrutar de su gozo, era necesario que guardaran sus mandamientos. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo se va a concentrar en un mandamiento y que lo va a repetir más adelante. El hecho de que el Señor Jesucristo se concentre o repita varias veces el mismo mandamiento, hermanos, acerca del amor fraternal, resalta precisamente la importancia de ese mandamiento. El amor, hermanos, es el primero de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Son 9 características del fruto del Espíritu Santo, pero la primera, hermanos, que el Espíritu Santo menciona es el amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Hermano, nosotros podemos ser muy sabios y tener muchos dones y muchos talentos, pero si no tenemos amor, hermanos, de nada nos sirve.
de nada sirve. Por supuesto que las demás manifestaciones del Espíritu Santo y que los demás mandamientos son importantes, pero si tenemos amor por el prójimo, por nuestro hermano, los demás mandamientos que tienen que ver con el prójimo y con nuestro hermano, también los vamos a cumplir. Porque la persona que ama a su prójimo de verdad es una consecuencia, hermanos, de la intimidad que tenemos con Dios. Si tú y yo, hermanos, no nos amamos los unos a los otros, lo que estamos manifestando, hermanos, es que no tenemos comunión con Dios. Porque es ahí, hermanos, en la intimidad, en la búsqueda de Dios, donde Dios nos llena de su gracia, de su amor, para que podamos amarnos los unos a los otros. Entonces, si nos cuesta trabajo, hermanos, amarnos y soportarnos unos a los otros, es un síntoma, hermanos, de que nos hace falta tener intimidad con Dios. Dice en el versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Está hablando Jesús, hermanos, y les da un mandamiento. ¿Para qué es un mandamiento, hermanos? ¿Qué es un mandamiento? ¿Una qué? Una orden. No es una sugerencia que Jesucristo les está dando a sus discípulos y ahora a nosotros. Es un mandamiento de parte de Jesús. ¿Cuál es ese mandamiento? Que se amen unos a otros. Ahora, este mandamiento no era nuevo, hermanos. Desde la ley, Dios les había dicho que tenían que amar a su prójimo, que tenían que amarse a unos a otros. Entonces, ¿qué es lo nuevo de este mandamiento? Que Jesús dice, como yo los he amado. Eso es lo nuevo de este mandamiento. La manera o la forma en la que debemos amarnos, el Señor Jesucristo dice, como yo los he amado. Y para poder amar de esa manera, como Jesucristo amó a sus discípulos, tenemos un ejemplo, tenemos un modelo para imitarlo, para saber cómo debemos amarnos. Y ese ejemplo, hermanos, comienza con el Padre, comienza con Dios, hermanos. Acompáñame ahí a Juan 15, 9. Juan 15, versículo 9, dice, está hablando Jesús y él dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Entonces, ¿quién es la fuente? ¿Quién es la esencia del amor, hermanos? Es Dios mismo. Dice Jesús, como el Padre me amó, así yo los he amado a ustedes. Y con ese mismo amor que el Padre me ha amado y yo los he amado a ustedes, ustedes se tienen que amar los unos a los otros. Con esa clase de amor con la que el Padre ama al Hijo, es con la que Jesucristo nos dice que debemos amarnos entre nosotros. Y Dios es nuestro ejemplo supremo, nuestro modelo de amor. El ejemplo de cómo debemos amarnos entre nosotros es Dios amando a Jesucristo. En una sociedad, hermanos, como la nuestra, influenciada por conceptos tan equivocados y bajos sobre el amor, relacionados solo con los sentimientos y los deseos incontrolables, los cristianos debemos recordar el ejemplo del amor de Dios. Esta clase de amor se basa en hechos y en acciones. Requiere sacrificio propio y negación al yo, a lo que yo quiero y lo que yo pienso, por amor del prójimo, de mi hermano. Es un amor que siempre busca el bien del prójimo. Es un amor desinteresado, que considera más bienaventurado dar que recibir. Es un amor que no hace acepción de personas. Es un amor generoso que se da a sí mismo sin límites.
Es un amor que busca las oportunidades para servir al prójimo y no para servirse de su prójimo. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? ¿Bien? Este fue el amor que caracterizó a Cristo y que ahora se espera en sus discípulos, en sus hijos, en cada uno de nosotros. Esa clase de amor es la que Jesucristo espera de ti y espera de mí. Dice en el versículo 13, Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesucristo acaba de ordenar en el versículo 12 que se amen unos a otros como Él los había amado a ellos. Y ahora les va a explicar hasta dónde tiene que llegar ese amor entre ellos, si de verdad quieren seguir su ejemplo, si quieren imitar a Jesucristo. ¿Cuántos queremos imitar a Jesucristo? 3, 4, bueno. El amor más alto, más grande, más puro y sincero que pueda haber en esta tierra, hermanos, es la entrega de la vida por alguien más. Ese es el amor superlativo, el amor más grande que pueda haber, es que alguien dé su vida por alguien más. El amor es una acción, no una emoción. Hoy te amo, hoy me caes bien, pero mañana ya no. Ese no es amor. El amar, hermanos, es una decisión que debemos tomar cada uno de nosotros. Amar como el Señor Jesucristo requiere estar dispuesto a dar la vida por las personas que decimos que amamos. ¿Cuántos estarían dispuestos honestamente, hermanos, a dar la vida por el hermano que tienes a la izquierda o a la derecha o en la parte de atrás? Honestamente, hermanos. Miren, hay un testimonio, hermanos. Tal vez algunos de ustedes ya lo escucharon. Dicen que estaban en una reunión, así como ahorita, y de repente entraron unos encapuchados con pistolas y metralletas. Y se pararon al frente y les preguntaron, quien esté dispuesto a dar la vida por Cristo, que se quede sentado, y quien no, sálganse ahorita y no les va a pasar nada. ¿Qué creen que pasó, hermanos? Quedó el pastor y quedaron 2, 3 personas. Cuando se salió toda la gente, los encapuchados se quitaron la capucha y le dijeron al pastor, ahora sí, pastor, aquí están los verdaderos cristianos, puede empezar a compartir el sermón. ¿Cuánto verdaderamente estamos dispuestos a dar la vida, si fuera necesario, unos por otros? ¿Estaríamos dispuestos, hermanos? Vamos a ver algunos ejemplos. Romanos capítulo 16, versículo 3 y 4. Está hablando Pablo y dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Lo que está pasando aquí, hermanos, está haciendo un reconocimiento Pablo de Priscila y Aquila, que eran colaboradores de Pablo y que estuvieron en un momento dado, hermanos, estar dispuestos a dar la vida por Pablo. Otro ejemplo, Filipenses 2, versículo 29 y 30. Filipenses 2, 29 y 30 dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí.
Lo que está haciendo aquí Pablo, hermanos, está reconociendo a Epafrodito, que también estuvo dispuesto a dar la vida por Pablo, hermanos. Último ejemplo, Primera de Juan 3, del 16 al 18. Te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: sabemos lo que es el verdadero amor, porque Cristo dio su vida por nosotros. Entonces, nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Pero si alguien es rico, a ver, levanten su mano los ricos. ¿Tres nada más? ¿Seguros que nomás 3 ricos hay aquí? ¿Qué es un rico, hermano? ¿Quién es una persona rica? ¿Quién? Lo que tienen más de lo necesario. Vuelvo a preguntar, ¿quién es rico aquí? Aunque no levantes tu mano, hermano, todos somos ricos. Entonces escucha, hermano, pero si alguien es rico y ve a su hermano en necesidad y no siente el deseo de ayudarlo, ¿cómo puede vivir el amor de Dios en él? Hijitos, nuestro amor no debe ser solo de palabras, pues el verdadero amor se demuestra con hechos. Está más que claro, ¿no, hermanos? El amor, ¿qué hace, hermanos? ¿Cómo se demuestra el amor? Entonces, si se te acerca tu hermano y te dice, hermano, no sabes cómo te amo, cómo te quiero, pero cuando tienes necesidad, tu hermano no te busca y no te ayuda, pues caemos en una incongruencia ahí, hermanos. El verdadero amor se demuestra. Y hermanos, para ejemplo, pues tenemos a nuestro Señor Jesús. Ahora, fíjense bien, hermanos, no se nos está pidiendo algún acto de heroísmo, no. Se nos está pidiendo algo mucho más difícil que eso. La entrega de nuestra vida, de nuestra energía, nuestra paciencia y atención por el bien de los demás en nuestra vida diaria, empezando por nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros vecinos y terminando en la iglesia, hermanos. No tiene nada de romántico, pero expresa de forma práctica y clara lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. No tiene nada de romántico, no es dar una rosa a tu esposa, es dar la vida por ella. Y hermanos, muchos de los maridos nos quedamos cortos ahí. Es dar la vida por la persona que dices que amas. De nada sirve que digamos que estamos dispuestos a poner nuestra vida por los hermanos si no compartimos las cosas básicas de la vida. De nada sirve, hermanos. Una invitación, hermanos, es una invitación. Acaba de partir nuestra hermana Marta. Se hizo la invitación a la iglesia en general, se mandó el mensaje y, hermanos, fue poca la asistencia, pero nos amamos unos a los otros, decimos que amamos a nuestros hermanos. Hermano, en un funeral es el mejor lugar, hermanos, para compartir la palabra y para demostrar que estamos con mi hermano, que estoy con ella en ese momento tan doloroso y tan difícil. Necesitamos aprender, hermanos, a amarnos los unos a los otros. El amor verdadero, el amor de Cristo, está dispuesto a dar la vida por su prójimo. Es lo que Cristo hizo, dar su vida por todos. El amor verdadero
no hace diferencia entre amigos y enemigos. No hace acepción de personas. Ahora fíjense bien, hermanos, si lo pensamos, si lo analizamos, claro que diríamos que dar la vida por un enemigo es más que dar la vida por un amigo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Bueno, pues precisamente, hermanos, antes de venir a Cristo, todos los que estamos aquí éramos enemigos de Dios. En esa condición, hermanos, nos alcanzó y nos rescató nuestro Salvador. Romanos 5, del 6 al 10. Romanos 5, del 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, escuchen, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La entrega de Cristo, hermanos, fue mucho más que dar su vida por nosotros en términos humanos. Lo que Él realmente hizo fue cargar con nuestra culpa y morir por ella, que es infinitamente más de lo que ningún hombre podría hacer por su prójimo. Ningún ser humano podrá hacer algo que se iguale a lo que Cristo hizo por amor, por ti y por mí. El sacrificio de Jesús es diferente, es único y especial, porque Él dio su vida intencionalmente. Una persona puede ser que esté dispuesto a dar su vida para salvar a otra, pero normalmente esa persona quiere escapar, quiere huir de la muerte. Pero en el caso de Jesús, Él no solo sabía que iba a morir, sino que fue a morir para salvarnos de nuestros pecados. Además, por si esto fuera poco, nosotros éramos enemigos de Dios, personas enemigas de Dios, pero Él, hermanos, nos trató como sus amigos. Esto nos enseña que aunque las personas nos odien y nos traten mal, nosotros debemos mostrarles y darles el amor que mostraríamos y daríamos a un amigo, a un hermano. Es así como nos comportamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, con el jefe que te hace la vida de piedritas. ¿Cómo nos comportamos con los seres que nos rodean, hermanos? ¿Los amamos, demostramos el amor? O si tuviéramos un cuchillo a la mano, hermanos, los haríamos pedazos. Sigue diciendo Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El Señor Jesucristo rompió los límites de nuestro uso cotidiano de la palabra amigo. ¿Cuántos de nosotros tenemos un amigo que esté dispuesto a dar su vida por ti? A ver, levante la mano, ¿quién tiene un amigo? ¿Ok? Ahora, levante la mano quien sabe que ese amigo estuviera dispuesto a poner su vida por ti. A ver, levanten su mano. Complicado, ¿verdad, hermanos? Muy difícil. La amistad es muy importante, pero es difícil encontrar buenos amigos, amigos sinceros,
que no hablen a tus espaldas, que estén contigo en las buenas y en las malas, que no traicionen. Pero escuchen bien, hermanos, un cristiano no puede decir que no tiene ningún amigo. Además, un cristiano verdadero siempre debe demostrarse amigo para con los demás, aunque la otra persona no sepa ser amigo. Un cristiano verdadero siempre debe demostrarse amigo. Ejemplo, el ejemplo de Judas, hermanos. ¿Judas era amigo de Jesucristo, sí o no, hermanos? No. Judas nunca fue amigo de Jesús. Jesús todo el tiempo se mostró amigo de Judas. Pero Judas no supo aprovechar la amistad que Jesús le estaba brindando. Cuando van a arrestar a Jesús en el Getsemaní, ¿cuáles son las palabras que Jesús le dice a Judas? ¿Cuál era la señal que Judas les había dado para que lo apresaran? Que a quien le diera el beso, ese era, que lo aprendieran. Y cuando va Judas con Jesús, Jesús le dice a Judas, amigo, ¿con un beso entregas a tu maestro? ¿Por qué le dijo amigo Jesús a Judas, hermanos? Porque siempre Jesús fue amigo de Judas. Judas no supo ser amigo de Jesús. Nuestra amistad, hermanos, siempre debe de estar abierta para toda la gente. Si la otra gente no sabe aprovechar y valorar esa amistad, pues es problema de la otra persona. Pero un cristiano siempre debe de mostrarse amigo. El término amigo tenía un significado y valor especial en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham fue llamado amigo de Dios. Segunda de Crónicas 27, por favor. Segunda de Crónicas 27. Dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y en Éxodo 33:11, te lo leo en palabra de Dios para todos. El Señor le hablaba a Moisés cara a cara, como quien le habla a un amigo. Vemos cómo la relación más elevada entre Dios y un ser humano. La amistad de Cristo no se limitó a dar su vida por nosotros, lo que ya era demasiado, sino que Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros todos los días, donde nos muestre sus planes y sus propósitos. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, con cada uno de nosotros, que nosotros seamos amigos de Dios. ¿Y cómo demostramos ser amigos de alguien? Teniendo intimidad, teniendo cercanía, estando ahí con Él. Pero si no buscamos a Dios, hermanos, si no buscamos en oración, en intimidad, en lectura y meditación de la palabra, ¿cómo demuestro yo que soy amigo de Dios si no lo obedezco? ¿Cómo? Cualquier rey o emperador en la antigüedad tenía sus generales, gobernadores y consejeros políticos, pero aparte de ellos había un reducido grupo de amigos personales que gozaban de una estrecha e íntima relación con él. Por ejemplo, Segunda de Samuel 15:37. Segunda de Samuel 15:37. Dice, así vino Usaí, amigo de David, a la ciudad y Absalón entró en Jerusalén. Vemos a Usaí, que era amigo del rey David. Entonces, la amistad, hermanos, es indispensable, es necesaria en nuestra vida. En nuestra actualidad es muy difícil encontrar buenos amigos dentro de nuestro círculo cercano. Y es más difícil encontrar amigos
en las personas que tienen una posición diferente a la nuestra. Por ejemplo, las personas intelectuales no quieren una amistad con aquellos que consideran ignorantes. Los que tienen altos cargos en la sociedad no buscan sus amigos entre los de baja condición. Los ricos rara vez desean tener una amistad con los pobres. Eso es una realidad de nuestra sociedad, hermanos. Pero escuchen esto. A pesar de la infinita superioridad de Cristo con los seres humanos, Él dice a sus discípulos: vosotros sois mis amigos. Hermanos, que hombres y mujeres, pecadores como tú y yo, seamos llamados amigos de Cristo, es algo que muchas veces, hermanos, no entendemos. El Rey de Reyes y Señor de Señores no solo se compadece de los seres humanos y los salva, sino que los llama amigos. Eso, hermanos, es un privilegio que necesitamos valorar, hermanos. Que Dios nos llame amigos. Dice ahí mismo: si hacéis lo que yo os mando. Cristo nos considera sus amigos, pero esto no quiere decir que podemos tratarlo y hablarle como a cualquier amigo terrenal. Todo lo contrario, debemos aceptar esa relación con respeto, con reverencia y honor. Somos sus amigos, pero para hacer lo que Él nos manda, para hacer su voluntad. Y su voluntad es que nos amemos los unos a los otros y llevemos fruto. ¿A poco no sería malo, hermanos, tener una amistad con alguien con el único propósito de obtener algo de esa persona? ¿Sería malo o no sería malo? Claro que sí. Si una persona le dice a otra: ahora que eres mi amigo o mi amiga, ¿vas a hacer lo que yo quiero? Eso suena muy egoísta e interesado, ¿no? Eso no es el tipo de actitudes que esperamos de una verdadera amistad. Entonces, ¿por qué dijo Jesús: si hacéis lo que yo os mando? Bueno, la respuesta está en la naturaleza de la amistad. No se trata de una amistad entre dos personas que son iguales, sino entre seres humanos pecadores y el Dios Santo. Esto quiere decir que somos amigos de Dios por su gracia, por su amor, por su misericordia. Podemos acercarnos a Él confiadamente, pero nunca olvidando el respeto y honor que Él se merece, que nosotros le debemos. El miércoles comentaba algo la hermana Esperanza y decía: a Dios tenemos que honrarlo y tenemos que adorarlo con nuestra vida entera. A Dios se le habla con respeto, hermanos. Y decía la hermana Esperanza y comentaba: una manera de honrar y respetar a Dios es llegando puntual a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza. Hermanos, necesitamos aprender a ser adoradores, hermanos. Por otro lado, no debemos entender esta parte del versículo como una condición de la que Cristo hace depender su amistad con nosotros. No es así. Él comienza asegurando y dejando fuera de toda duda esa amistad. Él dice: vosotros sois mis amigos. Sería diferente si Él hubiera dicho: si ustedes hacen todo lo que yo les mando, entonces serán mis amigos. Él murió por nosotros tratándonos como amigos, cuando en realidad éramos enemigos, débiles y pecadores. ¿O no, hermanos?
¿Cuántos éramos amigos de Dios antes de conocerlo? A ver, levanten su mano. Nadie, hermanos. Éramos enemigos de Dios. Y Dios nos amó y nos trató con gracia, con amor, con misericordia, con amistad. Dios así nos trata, hermanos. Con amor, con gracia, con amistad. Y es lo mismo que Él espera de cada uno de nosotros. La amistad verdadera debe de ser mutua. Sería lamentable que esperáramos que el Señor siempre se portara con nosotros como un amigo, pero nosotros no hiciéramos nada para corresponder a esa amistad. Pues no sería una amistad verdadera, ¿o sí? Si alguien te busca solo cuando tiene necesidad, ¿es una amistad sincera? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo demostramos nosotros, hermanos, que amamos a Dios? ¿Cómo lo demostramos? Nosotros, a través de nuestra obediencia y nuestra devoción. Es la manera que nosotros demostramos que verdaderamente somos amigos de Él. La manera de demostrar mi amistad para con Dios es mi obediencia, es mi respeto, es mi reverencia ante Dios. Proverbios 18:24, nueva traducción viviente. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. ¿Cuántos amigos sabemos aquí? La manera en la que nosotros demostramos que somos amigos de Jesucristo es obedeciendo lo que Él nos manda. Esta obediencia no es lo que nos hace sus amigos, sino lo que nos caracteriza como sus amigos. Yo no obedezco para ser amigo, obedezco porque es lo que me caracteriza ser amigo de Dios. No sería amistad de nuestra parte si no respondiéramos con gozo y obediencia a su amistad. ¿Cómo debemos obedecer al Señor? Número 1, debe de ser una obediencia continua, cada día, en cada momento de nuestras vidas. No hay vacaciones para desobedecer para un discípulo de Cristo. Número 2, debemos obedecer todo lo que Él nos manda. No podemos escoger obedecer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, y no obedecer lo que no nos gusta. Por ejemplo, la alabanza. Ay, es que a mí no me gusta cómo cantan, es que tardan tanto, es que no me gusta. Hermanos, no es para nosotros, es para Dios. Es a Él a quien venimos a alabar, a adorarlo por quien Él es. Y número 3, debe ser una obediencia activa. Algunos cristianos se conforman con una obediencia pasiva, o sea, no hacen ciertas cosas como beber alcohol, decir malas palabras, tener relaciones fuera o antes del matrimonio, decir mentiras, hacer malos negocios, etcétera. Pero lo que el Señor quiere es una obediencia activa. ¿Qué es eso? Hacer actos a favor de otras personas, de nuestro hermano, de nuestro prójimo. Hacer actos a favor de otros, no para ganarme la salvación. Como resultado de que soy salvo, hago obras. Es un fruto que sale de mí como consecuencia de mi salvación. Pero vemos al hermano que tiene necesidad, vemos que está sufriendo y pasamos y le decimos, los más espirituales, déjame orar por ti, pero no lo apoyamos. No le bendecimos.
teniendo la oportunidad de hacerlo y no lo hacemos, dice Santiago, es pecado. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hermanos, Jesús nos considera sus amigos, cuando siendo honestos, la verdad es que ni siquiera seríamos dignos de ser llamados siervos. Aquí en este versículo, el Señor Jesucristo nos explica cómo quiere que sea la relación de amistad entre Él y nosotros. Él no quiere una obediencia solo por servirle, sino que Él quiere que seamos motivados a obedecerle, pero por amor, por agradecimiento. Somos sus discípulos y seguiremos siendo sus siervos, pero Él nos va a tratar como sus amigos. Y no solo eso, sino que también nos va a revelar los pensamientos y planes de su Padre para nuestra vida. Aquí, hermanos, es importante aclarar lo siguiente. Aunque Cristo llamó a sus discípulos amigos, ellos, los discípulos, nunca dejaron de referirse hacia Él como Señor y ellos como siervo. Es importantísimo eso, hermanos. Somos amigos de Dios, pero esa amistad no quiere decir que le podamos hablar y referirnos y comportarnos como nosotros queremos. No es así. Los discípulos lo entendieron. Miren lo que dice Santiago 1:1. Santiago 1:1. Está hablando el mismo Santiago y él dice, hermanos, Santiago, ¿qué dice? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cómo se refería Santiago, uno de los discípulos cercanos de Jesús, hacia él? ¿Cómo se refería? Como su Señor. Y él reconociéndose como un siervo. ¿Cuántos siervos sabemos aquí? Todos somos siervos, hermanos. Pero cuando se nos dice siervo, pensamos que solamente los que sirven aquí. Dios nos ha llamado a servir, hermanos, en todas las áreas, dentro y fuera de la iglesia. Ese es un siervo, el que está a servicio de su amo, de Dios, de Jesucristo. Romanos 1:1. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vemos cómo los mismos discípulos, hermanos, se referían hacia Jesús como Señor, como su Dios, y ellos se consideraban siervos. De hecho, no encontramos ninguna parte en la Biblia donde los discípulos se refieran a Jesucristo como amigo. Queda claro que los discípulos nunca entendieron que el hecho de que los tratara como amigos significaba que ya no eran siervos. En la cultura de aquella época, los siervos o esclavos se consideraban poco más que objetos. El deber de un siervo era el de obedecer sin preguntar la razón por la que su señor le mandaba hacer algo. Era sin importancia para él, ya que su deber consistía únicamente en hacer la tarea que se le había encomendado, sin necesidad de entender las razones o propósitos de la orden. Esa era la vida de un esclavo, de un siervo. Obedecer sin preguntar nada y sin saber por qué su señor le ordenaba hacer algo. Hermanos, pero ahora Cristo a nosotros nos trata como amigos.
porque comparte con nosotros sus planes y sus propósitos. Jesucristo dice: todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esto no pasaba entre un señor y su siervo. Tal vez algunos esclavos en la antigüedad podían llegar a saber mucho sobre los negocios de su amo, pero rara vez serían considerados como íntimos y compartirían con ellos sus planes. Pero el Señor establece aquí una relación personal de confianza con sus discípulos. Es, por decirlo de alguna manera, como si Jesucristo compartiera con nosotros información confidencial que nadie más sabe. Hermanos, escuchen, Dios nos ha dado el increíble privilegio de trabajar con Él, trabajar en su obra. Nos trata como amigos, comparte sus planes y pensamientos. Hermanos, eso es un privilegio. Que el Rey de Reyes nos llame amigos y nos llame para servir en su obra, hermanos, qué privilegio tenemos. ¿No creen, hermanos? ¿Sí o no? Es un privilegio el que Dios pueda usar tu vida, hermano. Qué privilegio tenemos, hermanos. Cuando el Señor dice: todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, se refería a todas las cosas para su bien espiritual y la misión que debían cumplir en la medida que podían, ya que el Espíritu Santo seguía trabajando en ellos. Los discípulos, hermanos, no eran la obra terminada, como ninguno de los que estamos aquí somos la obra terminada. Juan 16, 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros. Está hablando Jesús a sus discípulos. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto significa que los cristianos tenemos información que ni los sabios de este mundo tienen, pero que no se nos olvide, hermanos, que ese conocimiento es con la finalidad de que vayamos al mundo a compartir su palabra, con el poder y guía del Espíritu Santo actuando en nuestra vida. Seguimos siendo siervos de Dios con un propósito en el mundo. Pero la gran diferencia es que no servimos como cualquier siervo que era castigado y que no sentía gozo en las tareas que hacía para cumplir los propósitos de su amo. Nosotros no estamos en esa situación. Como siervos de Cristo, Él nos trata con amistad, nos provee de todo lo que necesitamos en el servicio a Él y sobre todo nos revela sus planes y nos incluye en ellos. ¿Cómo no servirle con alegría y con gozo, hermanos? ¿Cómo no adorar a ese Dios? ¿O no, hermanos? ¿Cómo no servir a Dios, hermanos? ¿Sí o no? Todo este servicio y trabajo en la obra de Dios debe de ser voluntario, por libre decisión, por amor a Dios y su obra. De lo contrario, seguiríamos siendo máquinas programadas, sin dignidad, igual que los esclavos en la antigüedad. Nadie obliga a nadie a servir, hermano. Servimos por amor, por agradecimiento. Si tú sirves por obligación, hermano, tu servicio no sirve. Servimos por amor. Juan 15, 16.
no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fíjense bien, hermanos, entre nosotros como personas, nosotros escogemos a nuestros amigos, ¿sí o no? Cada quien es libre de escoger la amistad que quiera. Pero la amistad de la que Jesucristo habla aquí es diferente, porque esa amistad viene de Él. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Los discípulos no buscaron a Jesús, sino que Él los buscó a ellos. Fue una decisión, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo tomó. Antes pasó toda la noche orando para que Dios le mostrara quiénes había de escoger. Toda la noche nuestro Señor Jesucristo pasó la noche orando para el día siguiente escoger a sus discípulos. Esto lo vemos en Lucas 6, del 12 al 13. En aquellos días, Él fue al monte a orar, está hablando de Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí vemos a Jesús eligiendo a sus 12 discípulos. Y en Gálatas 1, del 15 al 16, te lo leo en palabra de Dios para todos. Pero a Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento, y en su generoso amor me llamó a su servicio. Dios me escogió para anunciar las buenas noticias de su Hijo a los que no son judíos. Está hablando Pablo, hermanos, y vemos cómo Jesucristo lo llamó, lo escogió para que fuera su apóstol. Y en Jeremías 1:5, igual versión palabra de Dios para todos, dice: antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, yo te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Dios escogiendo al profeta Jeremías. Cristo escogió a los 12 discípulos para después ser sus apóstoles, con el pleno conocimiento de qué clase de hombres eran, de sus temperamentos, sus puntos fuertes y sus debilidades, y sabía también de sus futuros errores y defectos. Hermano, esto es increíble, hermanos. Jesucristo sabía. A ver, pregunta, hermanos. ¿Jesucristo sabía que Judas lo iba a traicionar, sí o no? ¿Jesucristo sabía que Pedro lo iba a negar, sí o no? ¿Por qué los escogió? ¿Por qué si sabía que iban a fallar? Dice la Biblia, para que se cumpliera la Escritura, para que se cumpliera la palabra de Dios. Hermanos, Dios nos conoce perfectamente a ti y a mí. Y aún así, hermanos, Dios nos escoge. A pesar de nuestros defectos, de nuestros errores, de nuestras debilidades, pero llenos del poder del Espíritu Santo, podamos predicar de Él y de su palabra. Es Él el que hace todo, hermano. Yo no soy nada, soy un medio, un conducto por el cual Él habla a su pueblo, a su iglesia, a los seres humanos. Es Dios el que hace todo, hermanos. En las cosas espirituales, la iniciativa siempre es de Dios. No hay duda de eso, pero también es cierto que cada persona debe decidir si acepta ese llamamiento de parte de Dios o no. Por ejemplo, el caso de Judas otra vez. Él no aceptó para su vida lo que el Señor quería de él.
Lo mismo le pasó al pueblo de Israel, hermanos. Es una decisión personal. Mira, acompáñame a Deuteronomio 7, del 6 al 8. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Escuchen, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué Dios escogió al pueblo de Israel, hermanos? ¿Por qué los escogió? ¿Porque eran muy sabios? ¿Porque eran muy obedientes? ¿Por qué los escogió, hermanos? ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad, por amor. Y se los deja bien claro, no porque ustedes sean más o mejor que los demás pueblos o naciones, sino porque yo quise. Pero aún así, el pueblo de Israel, una y otra vez, no aceptaron los propósitos de Dios para ellos, motivo por el cual Dios los expulsó de su tierra y fueron llevados cautivos a Babilonia. Dios quería prevenirlos del orgullo y del egoísmo, para que no pensaran que el privilegio de conocer a Dios los llevara a envanecerse y a enorgullecerse. Por eso les dice desde el principio que ese privilegio no lo habían recibido por algún mérito propio, sino por la iniciativa de Dios. Lo mismo ocurriría con las revelaciones que habían de recibir de Él, no porque eran más sabios que las otras naciones, sino por la pura gracia de Dios. ¿Y qué hay con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Lo mismo con nosotros, hermanos. Somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por la pura gracia de Dios. No es por mérito humano, no es porque eres muy inteligente, hermano o hermana. No es porque eres muy capaz, es por la pura gracia de Dios, hermanos. Que nunca se nos olvide eso, hermanos. Que tenemos lo que tenemos y somos lo que somos por la gracia de Dios. Es que a mí me ha ido bien porque soy bueno para hacer negocios. No te equivoques, hermano. No te equivoques. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Jesús nos escogió para llevar fruto, y ese fruto debe de resistir la prueba del tiempo. La manera de extender el reino de Dios es siendo cristianos que permanecen. La manera de atraer a otras personas a la fe cristiana es mostrando fruto en nuestra vida. Jesús nos manda a ser discípulos, pero no a base de discutir o meter miedo, sino a través de nuestro ejemplo, de nuestra perseverancia en la fe, demostrando fruto en nuestra vida, que las personas deseen lo que ven en nosotros. ¿Qué verán tus vecinos y mis vecinos en nuestra vida? ¿Verán la imagen de Cristo? ¿En qué concepto nos tendrán las personas que nos rodean, hermanos? Jesús nos escogió para que el Padre nos dé todo lo que le pidamos en su nombre. Ahora fíjense bien, hermanos. Esto suena
como si el cristiano pudiera pedir todo lo que quiera y recibirlo, ¿verdad? ¿Sí o no? Los que no se han dormido, ¿sí o no? Pero no es así. Ejemplo, no tiene caso orar a Dios pidiendo que nos cambie si no creemos que es posible cambiar. Hay que tener fe en que Dios puede cambiarnos. Es que mi esposo no cambia, es que mi esposa no cambia, mis hijos no cambian, mis vecinos no cambian, por más que les hablo y les hablo y les hablo, no cambian, no he podido cambiarlos y ni vas a poder. El único que tiene el poder para cambiar la manera de pensar y de actuar de una persona es Dios, a través del poder del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio. No hay otra, hermanos. Es así como trabaja Dios. La oración no es solo para que se cumplan nuestras ambiciones y deseos personales. Escuchen, ¿tienes permiso de despertar a tu hermano? Dile, no te duermas. La oración no es solo para que se cumplan nuestras ambiciones y deseos personales. Eso no es oración. Escuchen, hermanos, la oración siempre debe de ser: Señor, hágase tu voluntad. Debemos recordar que no sabemos más que Dios, hermanos. No sabemos más que Dios, hermanos. Entonces, la oración correcta no es pedirle a Dios que cambie su voluntad, sino, Señor, haz tu voluntad en esta situación, en mi enfermedad, en la escasez de trabajo, en los problemas en la familia. Señor, haz tu voluntad en esta situación. Esa es la oración correcta. No que Dios me dé las cosas que yo quiero, sino que nos capacite, nos dé la fuerza y la sabiduría para aceptar lo que Él quiera enviarnos y sin amargarnos. Esa es la clave, hermanos. Pruebas, todos los vamos a tener, hermanos, en diferentes áreas de nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo reacciono ante la prueba? ¿Me amargo? ¿Me frustro? ¿O la recibo con gozo? ¿Qué hizo Job, hermanos? ¿Alguien ha sufrido más que Job? ¿Y cómo termina Job, hermanos? Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Y hermano, difícilmente vamos a pasar lo que pasó Job. Muy difícilmente. Pero nos duele el dedo chiquito y ya no queremos venir. Ya no, porque es que está lloviendo y me voy a mojar, hermano. Alguien dijo que somos muy débiles, hermanos. Es la realidad, somos muy débiles. Y nos dejamos llevar muchas veces más de las que deberíamos por nuestros sentimientos, hermanos, por nuestra carne. Nos domina aún, nos sigue gobernando la carne. Es que hoy no tengo ganas de levantarme a orar. Es que a mí me da pena. Es que no me siento. Y empezamos, y el yo, y el ego. Y hermanos, necesitamos verdaderamente morir al yo, a lo que yo quiero, a lo que yo pienso. La oración, hermanos, no se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que Dios quiere para mi vida. La oración no debe de ser de manera egoísta. Escuchen, cuando oramos, debemos preguntarnos lo siguiente. Antes de orar, pregúntate lo siguiente.
lo que estoy pidiendo a Dios es solo para mí, para mi bienestar personal, o si eso que estoy pidiendo a Dios también trae bendición a mi prójimo, a los demás. ¿Cuántas veces hemos orado de esa manera? No, la mayoría de las oraciones es bendíceme, dame y provéeme y para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Y muchas de esas oraciones, hermanos, son egoístas. No pensamos en nuestro alrededor. Miren, hermanos, nosotros tenemos todos los que estamos aquí, yo creo que tenemos vecinos que pues son complicados, no conocen de Cristo, pero tú y yo sí conocemos de Cristo y tenemos que actuar diferente a ellos. Pero tristemente a veces nos quejamos de nuestros vecinos y decimos es que son una bola de borrachos y ya me tienen harto y esto y esto y esto. La pregunta es, ¿qué querrá Dios enseñarnos con esa situación? ¿O será casualidad que pase eso? ¿Cómo? ¿Alguien dijo por allá? Sin miedo. Paciencia. Serenidad y paciencia, mi pequeño Solín. Paciencia y amor por las almas perdidas. ¿Cuánta paciencia tenemos para con nuestros vecinos? ¿Cuánto amor les demostramos? Finalmente, Juan 15:7. Esto os mando, que os améis unos a otros. Jesucristo va a advertir a los discípulos acerca de la amistad que tendrían más adelante en el mundo. Por eso, en este versículo 17, comienza ordenándoles nuevamente que se amen unos a otros, como ya se los había dicho anteriormente. Que se mantengan unidos frente al enemigo, que se mantengan amándose unos a otros. Gálatas 5:14, palabra de Dios para todos. Gálatas 5:14 dice, pues toda la ley se puede resumir en una sola frase: ama a los demás como a ti mismo. Fácil y sencillo y sin tanto darle vueltas al agua, hermanos. El que dice que cumple toda la ley, tiene que amar a su prójimo como a él mismo. ¿Complicado de entender? ¿Difícil de entender? No, ¿verdad? ¿Difícil de aplicarlo? Ahí sí ya nos cuesta. Como cristianos, vamos a recibir el odio del mundo. A Jesús se lo hicieron, hermanos. A los discípulos se los hicieron. Por eso entre nosotros, como hermanos, como cristianos, lo que debe haber es amor y apoyo. No dejar que ningún problema o diferencia nos impida amarnos los unos a los otros. Jesús nos ordena amarnos y Él mismo nos da la fuerza que necesitamos para hacerlo. Jesús quiere que vivamos entre nosotros en este mundo amándonos los unos a los otros y no que vivamos en este mundo como si se nos hubiera mandado a competir los unos con los otros, a discutir los unos con los otros o a pelearnos los unos con los otros. El cristiano debe vivir de tal manera que demuestre lo que quiere decir amar a sus semejantes. Si le preguntáramos a Jesús, ¿por qué nos mandas que nos amemos unos a otros?
La respuesta la tenemos en Juan 15:13. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie puede demostrar mayor amor que dando la vida por sus amigos. Y eso es lo que Jesús hizo. Jesús nos dejó un mandamiento que Él mismo fue el primero en cumplir. Hermanos, todo lo que Jesús dijo, hermanos, Él lo hacía primero. Él lo demostraba, hermanos. Ámense unos a otros, pero Él los estaba amando. Si es necesario, den su vida los unos por los otros, y Él dio su vida por ellos. Por eso nos manda, ámense unos a otros. Hermanos, en los tiempos actuales que estamos viviendo, donde cada quien solo busca lo suyo, es vital, es de suma importancia que nosotros como cristianos cumplamos este mandamiento de parte de Jesús, que lo tengamos presente en la iglesia y en la sociedad. No solo estamos llamados a ver por el bien del prójimo, sino más que eso. El amor más grande es dar la vida por sus amigos. ¿Cuántos amigos habemos aquí? ¿No? ¿Nadie? Nos falta, ¿verdad, hermanos? Si vemos al modelo, si vemos el ejemplo, que es el Padre, que es Jesús, nos hace falta mucho a todos, hermanos. Nos hace falta muchísimo, hermanos. Y Dios nos tiene aquí en esta tierra, hermanos, en este mundo, precisamente para que practiquemos, para que aprendamos a amarnos unos a otros. Hermano, porque si no aprendemos a amarnos unos a otros, ahorita que estamos aquí en la tierra, temporalmente, cuando estés en la eternidad, ¿cómo vas a amar a tu hermano si no lo soportas ahorita aquí? Si no lo amas ahorita. Necesitamos desarrollar más el amor los unos por los otros. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a terminar. Es tiempo de orar, hermanos. Es tiempo de recapacitar lo que Dios ha hablado a nuestra vida. Entonces, en una actitud tranquila, sin distracciones, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a cerrar con la oración. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Padre, porque tenemos ejemplo, tenemos modelo a quien imitar. Señor, tú amaste a tu Hijo Jesucristo de una manera incondicional, sin reservas. Y Jesucristo amó a sus discípulos de la misma manera, a pesar de saber sus defectos, sus errores, sus debilidades. Así los decidió amar, así como a cada uno de nosotros. Señor, tú nos amas. Y Señor, necesitamos aprender a amarnos los unos a los otros. Señor, que nuestra vida, donde quiera que estemos,
verdaderamente podamos glorificarte a ti. Que verdaderamente en mi trabajo, en mi familia, con mis vecinos, que verdaderamente mi vida te glorifique a ti, Señor. Señor, reconocemos que somos muy débiles y que muchas veces actuamos por impulso. Muchas veces nos gana nuestra carne, Padre. Y eso no es otra cosa más de que una señal que necesitamos buscarte más a ti, Señor. Fallamos, pecamos, murmuramos, criticamos por nuestra falta de intimidad, por nuestra falta de comunión contigo. Porque si te amáramos, si estuviéramos en tu presencia, es ahí donde tú, Señor, nos capacitas, nos das la gracia, el poder para poder amarnos y soportarnos tal y como somos, con nuestros defectos, con nuestros errores. Señor, solo tú eres perfecto, solo tú no te equivocas, solo tú no fallas. Ayúdanos a entender eso, Padre. Ayúdanos a amarnos, Señor. Que podamos entender que somos un cuerpo, que somos una iglesia. Y cuando un miembro se duele, todos los demás miembros estamos llamados a dolernos con él. Y cuando un miembro se goza, todos los miembros de igual manera estamos llamados a gozarnos con él. Ayúdanos a vivir en unidad, Padre. Ayúdanos a glorificar tu nombre con nuestras vidas. Por favor, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús.